Quisiera que me contaras, en primer lugar, cuáles son los proyectos en los que estás involucrado actualmente con Compañía Limitada y qué podemos conocer de aquello en virtud de que ya se acaba 2022, nos estamos despidiendo Sí. y tenemos aquí a 2023 golpeándonos el alma. Primero gracias por este espacio para hablar, para conversar. Eh, y en relación a la pregunta con compañía limitada, nosotros llevamos hace harto tiempo investigando. De hecho, estaba pensando justamente que este año cumplimos 10 años de trabajo, 10, 11, ahí la fecha siempre es variable. Desde nuestra primera obra, que fue Yo te pido por todos los perros de la calle, el 2011, 2012. Hasta ahora, con José Desierto ha pasado este tiempo y no hemos continuado primero, hemos seguido trabajando y hemos seguido investigando nuestra forma de trabajo, que es la colaboración como una forma de producción, de investigación y de creación. Un lugar de defensa y también como un lugar como donde investigar, porque a veces uno está haciendo, produciendo obras, pero de verdad detenerse en investigar, en ver cómo son los medios, de cómo estamos haciendo las cosas, es un espacio que sigue estando con nosotros en la compañía. Nosotros venimos terminando José Desierto, o sea, estrenamos José Desierto, tuvimos temporada. Lo primero que queremos seguir teniendo funciones, estamos viendo la posibilidad de tener funciones en enero, estamos ahí ojalá concretizando, sería nuestra tercera temporada de esa obra. ¿Volverían con José Desierto? Sí, estamos ahí concretizando, ¿no? Todavía no tengo las fechas, pero sí, queremos volver con José Desierto porque pensamos que es una obra que le gustó a toda la gente, que llegó de lo que habla, más allá de lo artístico, sino como lo importante que es el tema que tiene que ver con José Vergara. Entonces estamos muy contentos como nos fue también en la temporada que tuvimos en La Memoria, fue harto público, así que por supuesto que queremos volver con esa obra. Pero también cerrando esta etapa José Desierto para partir de otra etapa nueva, eh, con un proyecto que está así recién en pañales, eh, esperando la posibilidad de investigar, de lograr tener un espacio de residencia para hacer ese nuevo proyecto. Y nuestro 2023, junto con ojalá tener más funciones de José Desierto, sería un espacio de investigación para prepararnos para un próximo estreno de esta nueva obra. Eh, Todavía no tenemos un título concreto, hay un título ahí que está dando vuelta, pero quizás da cuenta como de algo que tiene que ver con lo que queremos hablar. El título se llama, o le pusimos como El día que nunca debió ser o que no debió ser. Es el título tentativo. El título tentativo. Pero eso tiene que ver con algo que queremos hablar. Y siento que igual, pensando en nuestra realidad inmediata, por ejemplo, que la memoria inmediata de lo que hemos vivido, han pasado cosas súper fuertes en nuestra existencia como seres humanos. Entre eso, por supuesto, la revuelta que nos revolvió nuestras conciencias, y luego la pandemia, que fue súper traumática para muchos, hubieron muchos cambios en todo eso. Entonces pensamos y recogiendo lo que pasó con José Desierto, y una pregunta en torno a la salud mental, porque creo que había algo importante ahí y sentimos que todavía no hay alguien que se haga cargo de eso que nos está sucediendo. Y pensábamos o aprendimos con José, con el caso de José Vergara y con José Desierto, a que quizá el teatro puede ser un espacio donde podemos converger en preguntas sociales, ¿cachai? Y podemos como decir, oye, quizá acá podemos preguntarnos cosas o acompañarnos, que fue un concepto que nos gustó mucho, el de acompañarse, que también está en la compañía. Compañía, acompañarse, conceptos como que pueden estar en la sociedad también. Apañarse. Apañarse, no sé, qué lindas palabras. Pero como quizá esta obra seguía con esa pregunta, pero no instalada ahora desde quizás un caso, sino como extendida en algo que, por eso hablaba de la pandemia y la revuelta, estallido,
en relación como a las consecuencias de eso hoy día y en nuestra salud mental hoy día a partir de eso que nos pasó. Por ejemplo, y ahí apareció el tiro una pregunta que tenía que ver con la muerte y como con el miedo a morir, o como cómo conceptualizábamos eso a partir de que estaba muriendo la gente, o que la gente podía salir a la calle y podía ser baleada, perder un ojo, o podía venir ¿no es cierto? Un virus, o sea, el COVID, y como matar gente. Y esa pregunta se cruza de alguna manera con algo que ustedes han venido trabajando y que tiene que ver con las políticas públicas. Exacto. Y con cómo estas se trizan al momento de colocar la lupa sobre ellas. Claro, por supuesto. Porque como que siento que el teatro de alguna forma está en ese espacio de tensión también, porque es un sector muy precarizado. Entonces las preguntas que estamos viviendo también reflejan lo que está pasando en la sociedad, y también tenemos un lugar desde donde estar, porque creo que no podemos ser como ambiguos y solo hacer algo como y hagamos comedia festiva y nos alejamos de lo que nos pasa. Yo creo que estamos siempre en esa tensión, en esa pregunta, y nosotros mismos ahora cada vez más instalados en la precariedad, en la falta, en la desigualdad heavy. Entonces, claro, sí, por supuesto que va a tener que ver con eso. De hecho, esta idea de la conceptualización a la muerte baja como a un término que le dijimos el accidente. Entonces preguntarnos por el accidente, como qué es un accidente en nuestra vida, qué es en nuestro cotidiano, algo que te cruza, como un evento que te cambia, como nos ha cambiado primero un evento tan general y externo como, ¿no es cierto?, la pandemia que nos cruza por todos lados, ¿no es cierto?, como si fuera un temblor o un tsunami que nos cruza. Y bajo eso, distintas consecuencias que nos van cambiando en nuestro destino, que también es una invención, pero si jugamos a que hay un destino, como estos accidentes nos van removiendo. En el fondo el accidente del devenir. El accidente del devenir, pero como hoy día lo entendemos. Y quizás hay alguien que tiene un accidente y pierde una mano, porque es real que eso pasa, y cómo lo conceptualiza para seguir viviendo, o cómo lo vive. Más que digo conceptualiza, en verdad puede ser cómo lo emociona, cómo lo afecta, cómo lo siente, cómo lo experiencia. Y eso me gustaríamos instalarnos en esa pregunta, en ese momento, para hablar de cómo entendemos esto. Y ahí obviamente se cruza lo laboral, obviamente se cruza nuestra propia precarización, como lo dije hace un rato, sobre nuestro trabajo, que el teatro no son solamente las personas que están actuando, sino los técnicos, las técnicas, las diseñadoras, los diseñadores que están poniendo su vida también, y que han habido también accidentes en este oficio. Pero también no solamente nos gustaría quedarnos ahí, sino como en la parte filosófica del accidente. Es la que a mí me interesa. Lo digo yo porque también, obviamente, al exponernos al proceso colaborativo las cosas pueden cambiar, pero desde la dramaturgia a mí lo que más me llama la atención es la conceptualización de eso a nivel filosófico. Como qué pasa con la idea de algo que se quiebra en tu vida, o algo que tú esperáis, o si pierdes algo, no sé, pienso en conceptos como el miembro fantasma, ¿no sé? Tú pierdes un brazo y lo sigues sintiendo, sí. Sigue estando contigo. Y en virtud de eso, ¿cuál es la matriz filosófica que estaría predominando en esta investigación para abordar el accidente dentro del devenir? No la tengo clara todavía, pero tiene que ver con la muerte y como con la pérdida del dolor, para seguir existiendo, porque el sistema te sigue llevando. No podéis quedar atrás, no podéis quedarte doliente. Entonces, esa ecuación, yo creo que es lo que va a ser la obra. Como el nuevo sentido, o el sentido de hoy día ante la muerte, que antes teníamos la respuesta de la religión, quizás. Entonces quisiéramos verlo en la práctica,
¿Y está involucrado ahí, por ejemplo, el soltar ese apego que tenemos con la vida, por ejemplo? A veces, claro, sí, o que ese apego es el que al, al que apegamos, ¿no es cierto? Mm. Y cuáles son las cosas que soltamos. Porque Sí. también pienso que puede haber alguien que por su trabajo o está tan sistematizado que puede vender un pedazo de su mano, no sé, Mm. por trabajar, no sé. Como la naturalización La de eso, ¿no? naturalización de la muerte, Mm. del cuerpo, Sí, la naturalización del dolor. sí. Entonces, eso es como la obra. Y claro, y tenemos alguna idea de trabajar con gente de prevención de riesgo, por ejemplo, o eh, que a veces, porque o este concepto de terapeuta ocupacional, Sí. que es muy nuevo pero muy interesante, porque Sí. es alguien que te acompaña en la vida, ¿cachai? Después algo. Claro. Y también en la corporalidad, cómo se corporaliza un accidente. Mm. Son preguntas que nos estamos haciendo muy en pañales y muy partiendo recién. Y manteniendo el espíritu colaborativo que es Sí. característico de la compañía. Sí, por eso mismo este año más que decir vamos a estrenar, vamos a decir vamos a investigar y nos vamos a dar un tiempo para cómo nuestro modelo de trabajo, que es un modelo de trabajo colaborativo, participativo, hace crecer y levantar este proyecto. Claro, ¿por qué decimos colaborativo y por eso no decimos colectivo? Que la colaboración tiene énfasis en cuáles son como los roles o el compromiso que tengo desde mi punto de vista, y sobre eso se va armando una red, una trama de, de colaboraciones. Y también en eso mismo, por eso recién hablaba de la idea del terapeuta ocupacional, prevencionista de riesgo, porque invitamos a otras personas, colaboradoras, que puedan ayudarnos a salir también de nuestras propias posibilidades para ir creciendo en nuestra creación. Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles son los otros profesionales, aparte de los que tú mencionaste recién, que estarían incorporados en este proceso de investigación? Uh-huh. Bueno, está primero el equipo central de la compañía, que es la Ignacia Agüero, la Verónica Miguel, la April Gregory, Jaime Leiva, y yo, que complementamos esta idea de la dirección colaborativa. Que primero decir que no tenemos una figura de directora o de director, sino que les cinco tratamos de armar como este engranaje donde las preguntas y la responsabilidad en torno a esa dirección esté como puesta o nivelada en estas 5 personas. Y sobre ellas después también hay otro grupo de personas que van colaborando en relación a las preguntas que podamos tener para ir levantando el montaje. En ese grupo, claro, estaría Lorraine Lematrie, que sabemos que va a trabajar con nosotros en el diseño, que es muy importante. Eso es como porque queremos pensar en cómo reproducir ese accidente en nuestros cuerpos. Entonces algo vamos a inventar. Ah, qué interesante está eso. ¿Sí? Se me ocurren algunas preguntas, pero que quizás a lo mejor tienen que ver con el trabajo en sí que aún están desarrollando. Claro, pero hay cosas que no te voy a poder comentar. Claro, no, sí. Está todo en Sí. un nivel intelectual, porque estamos como muchas personas esperando los resultados del Fondar, que claro, harían posible hacer todo esto. Nosotros lo vamos a hacer igual, eso sí lo tenemos claro, pero necesitamos también vivir de nuestro trabajo Por supuesto. y ojalá lograr que nos apoye el Fondar. Hicimos un proyecto postulando a eso, entonces ojalá que nos resulte. Y también quisiera preguntarte sobre eso porque en el fondo, claro, la pregunta que, diciéndolo coloquialmente, que cae de cajón es también cómo investigamos lo que investigamos. Entonces, a partir de aquello, ¿qué es lo que ustedes están sedimentando como grupo desde lo que han ido cultivando y desde lo que han ido madurando? Que eso yo creo que resuena de manera muy relevante. Cuando partimos con la compañía en el 2011 estábamos saliendo de la escuela de teatro. Muchas de las personas que componen, excepto el Jaime, todos somos de la católica. Yo me acuerdo que claro, había algo que pasaba, obviamente, cuando aparecía la directora o el director de
del rol que también estaba acompañado, que era tu profesor o profesora. Pero había harto que pasaba en los ensayos, en la forma de organizarse cuando no estaba esa persona, que a nosotros nos llamó la atención. Y decíamos, oye, ¿cómo validar también lo que pasaba afuera? Sin ir contra lo que el director o la directora elige, que está bien, no es una cosa contra, sino como valorar también lo que pasaba ahí y decir, oye, claro, aquí habían hartas ideas que están buenas también, no es por decir que la otra estaba mala. Y cuando tuvimos la posibilidad de armar la compañía, dijimos, oye, ¿qué pasa si hacemos esta dirección donde no hay una persona a cargo? También nadie quería hacerse cargo, en verdad. Porque igual es un rol que gusta y no gusta también. A mí no me gusta por eso, a veces, porque es como hacerse cargo de muchas cosas. Pero esa fue la decisión y ahí armamos esta idea de la colaboración, que fue el concepto que pudimos como acuñar para decir que no es colectivo, que ahí hay una diferencia. Porque lo colectivo, al parecer, todos hacían de todo, ¿no? O todas hacían de todo, pero no había tanto orden. Claro, sí. Al final la colaboración tiene mucho orden, mucho orden. ¿A dónde? Y creo que esta experiencia se pregunta justamente por la dirección. Es muy raro, al decir que no hay, justamente sí hay, y está disuelta en nosotros. Porque muchas personas dicen, no tienen director o directora. No es que no tengamos, sino que tenemos 5 personas pensando en ese rol. Sí. Entonces, nos demoramos más quizás porque todo lo tenemos que preguntar. Tenemos esta ley de que lo escénico nos va dando las señales, como concretamente, pero igual cuando tenemos dudas tenemos que preguntarnos y hacer asamblea, así poco menos, ya qué piensan, ya votemos, así todo esos sistemas. Pero al final, cuando uno va creando, se va encontrando en ese engranaje y lo va entendiendo. Ojalá que en algún momento yo sé que existen más compañías también haciendo eso, entonces creo que son varios colectivos que nos estamos preguntando en cuáles son las jerarquías que hay en el teatro, las estamos tratando de entender desde otro lado, pensando, disolviendo, para hacer crecer también el trabajo de los intérpretes y valorar las autorías también. Eso pienso que ojalá que otros grupos les interese, probarse, quizás les va mal también, si no tiene por qué todas las personas trabajar así,